Es el prestigioso Club de las Matemáticas, donde se encuentran los mayores matemáticos del mundo y se cuentan cosas muy importantes y necesarias de esta ciencia. Para poder entrar necesitas decirme la contraseña. La contraseña es -b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Es correcto, puede pasar. Bienvenido al canal Cultura Paranormal. El día de hoy, el libro de la PSU de Matemáticas del año 2020. Este libro, comprado en el año 2020 de la ex antigua llamada PSU, es un libro bastante interesante. Está dividido en 4 capítulos que serían los números, álgebra, geometría y datos y azar. De verdad no lo terminé por completo porque en la sección que es de datos y azar, la estadística y ese tipo de cosas de verdad que es un poco molesto, no me gusta en verdad, es mi rama menos favorita, digamos, de las matemáticas. Respecto a lo que es número, se empieza a conocer cuáles son los números de sus operaciones, el álgebra, obviamente las operaciones algebraicas, la geometría, más que nada geometría euclidiana, pero solamente un pincelazo, ya que la geometría no es una temática que entre de hecho en la PSU. Una de 2 preguntas, no una cosa tan extensa. ¿Qué más podemos decir? El libro PSU de matemáticas es bastante interesante en verdad, porque yo había estudiado PSU hace un par de años atrás. No sé si ustedes recuerdan que yo hice un video de cómo aprender matemáticas. Y yo estuve mucho tiempo viendo por deporte resoluciones de PSU. Así que me compré este libro y dije un día lo voy a leer, lo voy a ver qué es lo que ocurre. Y ya un poco olvidado, han pasado más de 2 años, un poco olvidado respecto a lo que es las matemáticas, dije voy a comenzar a leerlo, a estudiar. La cosa es bien simple, te ponen un problema, bueno, primero te presentan un tema y luego te ponen problemas. Esta parte es interesante, números, ahí está, vean. El libro es interesante porque te presenta un tema, por ejemplo, los logaritmos. Los logaritmos son esto, otro, tienen estas propiedades y luego te pone 2 ejemplos y luego te hace una mini prueba de aproximadamente 12 preguntas. Las 12 preguntas son en general de aplicación. La 12ª pregunta, eso sí, es de mucho más análisis, tienes que analizar más. Es como varias preguntas en una y esa es la más difícil, de hecho, la 12ª es la más difícil. Luego te viene un cuestionario de 15 preguntas más. Eso es aparte, eso es para practicar. Lo bueno es que el cuestionario o el entrenamiento de las 12 preguntas principales te dice luego cuáles son las soluciones y cuáles son los errores más comunes que el estudiante puede haber cometido. Entonces tú tienes las preguntas, tú las respondes y luego puedes ver cuál es la respuesta y si es que estuviste bien o estuviste mal. En el caso que hayas estado mal, te va a decir cuáles eran los pasos para haber tenido una respuesta correcta. El libro PSU de matemáticas es bastante difícil. La verdad que yo pensando que era PSU dije, bueno, debe ser facilito, uno que ya venía de haber leído cálculo de Voskowski, ¿cierto? Dije, no, estoy un poco más fortachón en lo que son los números. Y la verdad que lo empecé a leer y es bastante difícil. En los cuestionarios, en general, en la mayoría de los cuestionarios saqué entre 6 a 9 puntos. 6, 9, creo que en uno saqué 10 en los cuestionarios, 10 de 12. Y en otros también saqué creo que 3. Y es porque es bastante difícil. De verdad que son bastante difíciles porque la PSU, de verdad, te da los 2 ejemplos y luego te saca las preguntas y las preguntas son de hecho muy al azar. De verdad que estaba muy difícil en poder responder muchas de ellas. En algunas preguntas yo me demoré 1 hora en encontrar solución. Intentaba analizar, veía cuáles iban a ser los pasos correspondientes y luego al final, tras de 1 hora intentando de encontrar esa chispa, de encontrar la solución, por qué lado tenía que solucionarse, en muchas de ellas lo logré. En algunas preguntas que sí tuve correcta, vi la respuesta, obviamente, vi intentando saber cuál es la respuesta para poder llegar allí. Esas preguntas yo no las considero como buenas ni como malas, simplemente las noté como una pregunta con ayuda. Entonces, de las 6 o 8 buenas, podríamos sumar muchas veces una que tuve que revisar por ahí, por intentar llegar a esa respuesta. El libro, vuelvo a insistir, te pone un tema, por ejemplo, hubo acá muy difícil, el que más me costó fue el de vectores, en la sección que hablamos de vectores, y es porque el libro te pone las propiedades de los vectores, pero luego te dice súmalo, o multiplícalo, o algo así. Y resulta que yo sé sumar vectores y todo eso. Pero el libro me puso en una pregunta y no te dijo cómo se solucionaba. No te dijo que se solucionaba, o el método en que se soluciona en verdad. Entonces cuando luego yo vi cómo se solucionan,
me di cuenta que el libro no te enseñó cómo se hacía. Asimismo con vectores, de hecho fue una de las que menos pude responder porque de verdad que estaba muy difícil. El libro no te da la herramienta, simplemente te presenta el tema y ahí van las preguntas. De los ejemplos que da el libro van las preguntas, entonces muchas veces tienes que intentar de guiarte por los ejemplos para poder responder. Pero aún así lo encontré muy difícil. Yo se lo presenté a un amigo mío que es matemático. Tengo un amigo que es matemático y le dije, oye mira, estoy leyendo este libro, ¿cómo puedo resolver yo esta pregunta? Él, que tiene mucho más experiencia en lo que son matemáticas, me respondió de una, es la B. Y yo le dije, ¿cómo sabes que es la B? Y me dijo, es que es fácil. Si tú supieras matemáticas tanto como yo, podrías darte cuenta cuál es la trampa. Y en verdad la PSU es así. La PSU es la prueba de selección universitaria, que ahora cambió de nombre. Es cosa muchas veces de saber un tema, manejarlo bien para saber cuáles son las respuestas correctas. Es como que el que sabe, sabe, no muchas veces mucho cálculo y nada, simplemente a veces saber ciertos truquillos que se puede conocer respecto al mundo matemático. No les puedo mostrar mucho el libro, sí, es bastante bonito, es muy bonito, de hecho es espectacular, es muy pesado, bien bonito al tacto. PSU, el libro como les mencioné, me dijo mi amigo que este libro, le echó un ojo, y este libro no es como para un estudiante como yo, que lo estaba leyendo por pasión, por amor a las matemáticas. Este es un libro que tú deberías leer con un profesor al lado, con un tutor. Y eso fue lo que él me dijo. Este libro está muy difícil para tu nivel, necesitas un tutor. Así que en ese sentido, el problema de este libro, que yo al menos como les mencioné, saqué sobre el 50% de las preguntas. Tengo que decir de que yo nunca he hecho una PSU. De matemáticas sé simplemente de lo que yo le he ido mostrando a ustedes, de leyendo y de escribir matemáticas. Nunca he resolvido en verdad muchas pruebas de matemáticas. He resuelto algunas cuantas y siempre con la mala práctica de poderme equivocar. Así que en este sentido, este libro de la PSU tenía esa debilidad, la falta de práctica en las matemáticas, o el hecho de nunca haber resuelto una prueba tan difícil con tanto pensamiento abstracto que había que tener para responder muchas de estas preguntas de este libro. Pero bueno, sigue siendo uno de mis joyas. PSU, como les digo yo, ya no se llama PSU. Este fue la última tiradera de libros de la matemática del DEMRE que se llaman PSU. Así que para mí también, es como siempre, mi biblioteca es un tesoro. Así que nada, pronto a lo mejor más adelante me ponga a estudiar los demás temas que dejé pendientes y resolver algunas preguntas que también dejé pendientes. Un libro muy entretenido, de verdad que yo me demoré un mes completo, me entretuvo un mes completo pensando en cómo resolver las preguntas muchas veces. Lo chistoso también que, por ejemplo, el logaritmo, dije yo, fácil, logaritmo, yo soy crack, y me fue como el orto. Así que en muchos temas que yo pensaba que me iba a ir bien, por ejemplo la geometría, también me fue muy mal, analicé muy mal las preguntas, y en otros temas que yo pensé que me iba a ir mal, me fueron bien, sobre todo lo que era álgebra, que álgebra es un tema muy complicado. Así que nada, bonito libro para entretenerse, y esto fue el Cultura Paranormal respecto al libro de la PSU de Matemáticas del año 2020. Nos estamos viendo, chao.